Hola, hola, buenas noches. Buenas noches familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Nos quedamos aquí mi esposa y yo algunas veces tratando de coordinar los tiempos de la bienvenida y todo, pero queremos darle gracias a Dios por tu vida y animarte que sigas conectándote cada jueves a este estudio en vivo en el que compartimos con ustedes tiempos de enseñanza y ya tenemos, esta es la quinta semana de enseñanza del tema espíritu, alma y cuerpo y realmente ha sido impresionante lo que Dios ha estado mostrándonos y sé que tú también estás tomando estas verdades que más que tratar de impresionarte a ti, lo que queremos es que tú tengas las herramientas que Dios te dejó a ti y a mí en la palabra, cada uno de nosotros, para que a través de esas herramientas que están en la misma palabra, tú y yo podamos vivir la vida en abundancia que Dios nos dio a través de Jesucristo, reconciliándonos a través de su sacrificio en la cruz y recuperando lo que desde el inicio en el Edén Dios planeó para el ser humano. Así es de que queremos darte la bienvenida, queremos que estés compartiendo el enlace junto con tu familia, con tus amigos. Puedes hacerlo a través de la misma página de Facebook si es que estás entrando por Facebook. Tú comparte el enlace. Si estás entrando por un enlace que llega a tu celular, bueno, si tienes Facebook instalado en tu celular, ahí mismo en tu cuenta tú puedes compartir con todos tus contactos este tiempo de enseñanza. Sé que es de mucha bendición y va a ser de bendición a todos los demás. Así es de que quiero animarte que sigas conectado con nosotros y que dispongas tu corazón, porque créeme, Dios sigue enseñándonos, Dios sigue mostrándonos la bondad de Él en todo tiempo. Así es de que esto es maravilloso y a todos los que están conectados y a los que se estarán conectando, queremos dar gracias a Dios por tu vida. Si tienes alguna pregunta o algo, puedes hacérnosla saber a través de esta misma página ahí mismo en Facebook y estaremos tratando de estar al pendiente de ello. Si tienes alguna duda, nos la haces llegar y buscaremos en lo que Dios nos permita darte respuesta, si no es en esta misma clase, la próxima semana. Y solamente recordar, ya esta es la quinta semana, hemos estado viendo esto, iniciando desde el espejo de Dios, en el que la palabra nos enseña a vernos desde una perspectiva diferente y después de esto Dios nos ha estado llamando a saber que tú y yo necesitamos conocer cómo es el proceso de entendimiento en el que Dios quiere llevarnos, que hay un punto clave y ese punto clave es saber que nuestra alma, que incluye nuestra mente, es la válvula que permite que la voz de Dios que ya está en todo nuestro espíritu pueda ser abrazada y estar en acuerdo a nuestra mente, y entonces aún nuestro cuerpo será siguiendo transformado y renovado de la obra completa que ya hizo Dios en nuestro espíritu. Y la semana pasada vimos una enseñanza de renueva y experimenta, y es muy importante que tú y yo continuemos con esto. Eh, sí, es muy importante los temas que está mi esposo recordando, los temas de las clases pasadas, pero yo quiero, como mientras se conecta más gente, porque es importante que no se pierdan desde el principio la clase, porque estamos viendo estudios muy importantes de este tema de espíritu, alma y cuerpo. Y mientras se sigue conectando las personas, pues ya está conectado Elías Rodríguez en Los Mochis, Sinaloa. Le Bienvenidos. mandamos un saludo, Elías, a ti y a tu familia. Nos da mucho gusto que ya te encuentres bien, sano totalmente en el nombre de Cristo Jesús. Este estudio de espíritu, alma y cuerpo va a bendecir mucho más tu vida, para que sepamos la realidad en la que estamos parados, o en la que estamos disfrutando, o la que debemos de disfrutar en Cristo Jesús. Y bueno, pues vamos a dar oportunidad que se siga conectando la gente. Mientras se conectan las demás personas, déjame rápidamente hacer darte los días en los que tenemos transmisiones, que no solamente es los jueves, sino que también transmitimos los viernes a las 11:30 de la mañana, hora del centro. Estamos compartiendo una reunión para mujeres que está muy padre, y no solamente la transmitimos en Facebook, sino que también estamos en la aplicación Jitsi Meet, que es una aplicación parecida al Zoom, pero se llama Jitsi Meet, y a través de esa aplicación estamos ahí reunidas varias mujeres, donde podemos
comentar algunas cosas, pero a la misma vez simultáneamente lo estamos transmitiendo en Facebook. Es mañana, es todos los viernes a las 11:30 de la mañana. Si tú quieres participar de esta reunión de mujeres en el Jitsi Meet, mándame un mensajito por WhatsApp o en la página para mañana enviarte el enlace. Se llama Mujeres con Esencia y es todos los viernes. Los domingos, pues ya sabemos que tenemos nuestra reunión dominical, nuestra transmisión de domingo es también a las 11:30 de la mañana, tiempo del centro, horario del centro. Y los martes, todos los martes tenemos una reunión padrísima que nos ha sido de mucha bendición a todos, como todas las reuniones, pero el martes especialmente tenemos una reunión muy padre que se llama Orando Juntos. Y en esta reunión oramos por las necesidades que tenemos. Estamos uniéndonos en una misma fe, en un mismo espíritu que ya está dentro de nosotros. Compartimos la palabra, tenemos un buen tiempo, pero estamos los martes estamos declarando y desatando el poder de Dios, haciendo que el poder de Dios que ya está en nosotros fluya en la vida de cada una de las personas que tiene una necesidad. Y bueno, pues los jueves como el día de hoy, que tenemos nuestro estudio en vivo, que está, los jueves también es muy interesante porque vamos a estar viendo temas que son la base para el desarrollo de una vida cristiana con éxito. Así es que ya está conectándose más personas. Bienvenidos todos. Minerva también está conectada, Elías, y bueno, pues ya debido a que ya están varias personas conectadas, vamos a seguir a dar inicio con nuestro estudio. Y mientras tanto tú puedes compartir el enlace si no lo has hecho, y para las próximas reuniones puedes invitar tú personalmente o a través de un mensajito a algunos amigos tuyos, familiar tuyo. Y de hecho te voy a decir algo, si por algún motivo no pueden conectarse en el día en vivo, estas transmisiones se quedan guardadas en la página de Facebook, que es Esencia de Gracia. Y algunas de las transmisiones se suben a YouTube. Ahí tú puedes ir a la página Esencia de Gracia y tú puedes ir y ver ahí las transmisiones que tenemos guardadas en el YouTube. Ya se conectó Alma Mendívil, también bienvenida Alma. Qué gusto que estés también junto con nosotros conectados en esta transmisión de jueves. No perdamos la oportunidad cuando se presenta de conectarnos, porque la palabra de Dios fortalece nuestra fe. Acuérdate que el corazón es la fábrica de la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, bueno, ya le doy el tiempo a mi esposo. Quería hacer un poquito de tiempo para que se conectaran las personas, pero ya podemos ya dar inicio a la reunión. Bueno, pues damos gracias a Dios. Solamente quiero tomar un breve tiempo de oración para que tú y yo estemos en este mismo fluir. Dios y Padre, gracias que podemos estar como uno solo compartiendo la verdad tuya, Señor, las buenas nuevas del Evangelio, las cuales están, Señor, establecidas en tu palabra y con acceso para todos y cada uno de nosotros. Y de manera especial, gracias por tu Espíritu, Dios, a quien tú dejaste, Padre, para guiarnos, Señor, y tomar espíritu de sabiduría, tomar espíritu de revelación en el conocimiento tuyo y en el de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, gracias porque una vez más tú estás alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Déjame decirte que una de las cosas que la palabra de Dios viene a hacer está descrita en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y esto que comparte Pablo ahí a la iglesia en Roma es muy interesante porque dice: no se amolden, no se dejen fundir o formar en las formas de pensamiento que están en todo el mundo. Dice: no os conforméis a este siglo. Dice: sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es además agradable y perfecta. Entonces, este proceso de transformación en el que Dios quiere regresarnos a como creó al ser humano, que está en Génesis capítulo 2, Génesis 1:26, por allá, de que Dios creó al ser humano, pero antes de esto Dios había creado todo lo que el ser humano iba a ocupar.
Y es muy interesante porque Dios dice en la palabra que cuando había creado todas las cosas, incluido el hombre, vio que era en gran manera bueno. Por lo tanto, el propósito y plan de Dios para el ser humano siempre es que viva en un bienestar completo, total y de abundancia. Ahora, el ser humano desobedeció y perdió eso, pero Dios no dejó que el plan se quedara así obstruido. ¿Qué es lo que hizo? Envió a su Hijo para reconciliar al ser humano con él, el que se había apartado desde la desobediencia de Adán y Eva. ¿Y qué es lo que hace? Que la obra de Jesucristo viene para recuperar todo esto. Ahora, todo eso ya está al alcance por la obra de Jesús. Sin embargo, tú y yo no accedemos sobre algo que no conocemos. Por eso tiene que ser renovado nuestro entendimiento. Y hemos estado viendo la importancia de conocer lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Entonces, ¿qué está sucediendo? Que Dios nos muestra que tenemos una naturaleza trina, así como Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, a nosotros, al ser humano, también nos creó con espíritu, alma y cuerpo. Y hemos estado viendo en estas últimas 4 semanas que es tan importante que se quite una confusión que ha existido por mucho tiempo, que es creer que el alma y el espíritu son una sola cosa. Si tú y yo vamos, y como lo hemos estado haciendo, estudiando la palabra, nos daremos cuenta que la Biblia revela que el espíritu es totalmente aparte y diferente a el alma y el cuerpo. Jesús lo dice en Juan 6:63, que las palabras que él habla son espíritu y son vida. Pero también Juan 3:6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces es muy importante tomar estas verdades. Ahora también el libro o la carta de Pablo a los Hebreos, bueno, no sé si lo escribió Pablo en realidad, capítulo 4, versículo 12, en la carta a los Hebreos, es muy interesante que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que es más cortante que una espada de 2 filos, y tiene la palabra de Dios el poder de partir el alma y el espíritu. Y qué interesante, cuando se parte algo, se puede identificar la diferencia entre 2 partes separadas. Entonces la palabra es la única que nos puede mostrar nuestra naturaleza espiritual y que no es espiritual, que es natural. Y en lo natural está nuestra mente, nuestra alma y, por supuesto, lo físico, el cuerpo. Ahora, es interesante que tú y yo necesitamos conocer las diferencias entre espíritu y entre alma y cuerpo. Alma y cuerpo equivale a lo natural y espíritu equivale a lo espiritual. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, es sumamente importante diferenciar esto, porque cuando tú decidiste creer en la obra de Jesucristo, que Dios lo envió al mundo y que Él vino, murió y luego resucitó, cuando tú has creído esto y que su sangre derramada, su sacrificio, obtuvo para el ser humano la reconciliación con Dios, y esa reconciliación con Dios incluye recuperar todo lo que Dios desde el inicio creó para que el ser humano lo disfrute. Es la vida en abundancia de la que habla Jesús en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, esa recuperación, cuando tú has creído que Dios envió a Jesús, cuando tú has creído que Él es tu Señor y tu Salvador, cuando tú le has confesado creyéndolo en tu interior, entonces ¿qué ha sucedido? Que tu espíritu ha sido hecho nueva criatura. Y estuvimos viendo escrituras como esta de 1 Corintios 5:17, donde dice, he aquí si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y está hablando de esa nueva criatura, es completa, total y perfecta, y sucede por la fe en nuestro espíritu. Por otro lado, lo natural, el alma y el cuerpo están en un proceso también de transformación. Por eso, primero ese proceso tiene que incluir la renovación de nuestra mente, de nuestra manera de percibir y entender las cosas. Y la Biblia está llena de ejemplos donde Dios, en su espíritu, buscó manifestarse
en la mente, en el alma del ser humano, y todo aquel que creía y entendía o recibía lo que Dios, que es espíritu, hablaba, sucedía algo precioso y poderoso. En el corazón, en la mente, se obtenía una imagen de la voluntad de Dios para sus vidas, y una vez que esa imagen tú la has arraigado en tu corazón, entonces se va a manifestar aún en lo físico. Ahora, esto es muy importante porque a distinguir lo que es del espíritu y lo que es de la carne natural o sensual. La semana pasada hice una enseñanza, después de haber visto lo que es el punto clave, que en la mente hay contacto el alma con el espíritu y tiene contacto también con el mundo físico o los sentidos naturales, ver, oler, oír, degustar, palpar. Qué interesante. Entonces el alma es la válvula que puede tomar lo que Dios, que es espíritu, ya puso en nuestro espíritu, el espíritu de Cristo, el espíritu del Padre que mora en nosotros para los que hemos creído, y al mismo tiempo natural. Ahora, si tú pones atención a la palabra de Dios, tú vas a conocer todo lo que nos ha sido dado. Amén. Ahora, accedes a ello por medio de la fe. Amén. Y quiero recordarte que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve con los sentidos espirituales, pero que sí lo puedo ver en la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando yo veo lo que la palabra de Dios dice y decido creer eso, entonces yo voy a ser bienaventurado. Es de lo que Jesús le habló a Tomás allá en Lucas capítulo 24, cuando le dice, porque creíste, Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. O sea, deciden, escúchame, decides creer, y luego, después, ¿qué va a suceder? Que lo que has creído se convierte también en una realidad natural, y no al revés. Primero ver lo natural para poder creer. No. En el espíritu es primero creo y luego experimento. Entonces, esto sucede en nuestra mente, en nuestra alma. Decidimos creer lo que la palabra dice, hablamos lo que la palabra dice, aun cuando todavía no se vea con los sentidos naturales, y luego se va a manifestar. Ahora te digo, veíamos qué importante es este punto clave de la mente, pero también vimos que la palabra nos llama ¿cómo se llama? A renovar. La palabra nos llama a hacer varias cosas, y es renueva la mente, y a través de renovarla, entonces dice reconoce. Y es interesante esta palabra, lo que Dios desde el principio estableció. Y luego, ¿qué va a suceder? Entonces vas a experimentar aquello que tuvo Adán y Eva, toda la bendición disponible que Dios puso desde el huerto del Edén, todo el señorío, toda la autoridad que el ser humano recibió de parte de Dios para reinar aquí en la tierra, y Dios quiere que lo volvamos a vivir. Ahora te digo, la semana pasada estuvimos viendo esta clase y veíamos cómo la mayoría de la gente creyente tristemente están dominados solo por lo que pueden ver, lo que pueden probar, oír, oler, ver, sentir, en vez de permitir que sea la palabra de Dios la que una autoridad, un dominio, una convicción sobre nosotros. Cuando tú dejas que tu mente sea dominada por la palabra de Dios, entonces tú estás en el proceso de reconocer y experimentar lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque la vida y el fluir interno va a permanecer obstruido si tú solamente estás poniendo atención ¿a qué? A lo que la palabra dice. Ahora, ¿qué sucede? Que mucha gente, aún llamándose creyente, no entienden que ya sucedió un cambio en nuestros espíritus nacidos de nuevo, y la mayor parte del tiempo están solo conscientes de su naturaleza y no son conscientes de quienes ya son en Cristo en su espíritu. Entonces, para ellos solo la única realidad es a través de los sentidos, y en lugar de que esa realidad sea a través de lo que ya sucedió en el espíritu, y esa realidad tú y yo solo la podemos ver a través de la palabra de Dios, que ya vimos en clases posteriores, que era el espejo de Dios. No. Ok, ahora, para que dice una escritura muy interesante,
que nuestra fe va a llegar a ser eficaz, productiva y va a estar en funcionamiento a través de que conozcamos todo, escucha esto, todo el bien que ya está dentro de ti, en tu espíritu, por Cristo Jesús. Esto está escrito en la palabra ahí en Efesios capítulo 1, en Filemón capítulo 1 versículo 6, Filemón 1:6. Dice, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Y todo ese bien ya está en tu espíritu. Entonces, esto es muy importante porque esto va a quitar toda duda cuando tú crees lo que ya tienes en tu espíritu. Y que recuerda que comunicar significa transmitir. Por eso es tan importante que dejemos que nuestra alma sea renovada y reconozca quiénes somos en nuestro espíritu y en la palabra de Dios para que experimentemos eso que Dios tiene. Ahora, Dios ya te dio todo cuando tú y yo nacimos de nuevo espiritualmente. Y por lo tanto, las cosas que pertenecían al Antiguo Testamento no necesariamente se aplican en el Nuevo Testamento. Aquí ha habido mucha confusión. La gente sigue creyendo que cosas que Dios tuvo en otro tiempo siguen siendo lo mismo. No, déjame decirte algo. La Biblia tiene tiempos. A esto se le llama, los estudiosos le llaman dispensaciones. O sea, el plan de Dios para un tiempo de la vida del ser humano en la tierra. Por decir algo, hay la dispensación del tiempo de Noé y una dispensación antes del tiempo de Noé. Y esa dispensación terminó cuando la maldad del hombre fue tanta que Dios decidió terminar la vida humana por tanta perversión. Pero escoge a un hombre llamado Noé y a través de Noé en un arca salvó parte de la creación animal, por supuesto. ¿Y qué sucedió? Que Noé y sus hijos, que fueron hallados no corrompidos en su genética, fueron conservados por Dios porque era justo él y su familia. Ahora, con esa familia Dios vuelve a reiniciar, pero hizo un pacto que nunca más volvería a destruir la humanidad a través de un diluvio, y dejó una señal que es conocida, ¿verdad? El arco en los cielos. Ahora, ¿qué sucedió? Que a partir de ahí viene otra dispensación o temporada donde Dios se sigue manifestando a la humanidad. Y luego, le digo, estas dispensaciones temporales es importante conocerlas, porque déjame decirte que cuando Dios envió a Jesucristo, nació una nueva dispensación, un nuevo pacto, y es la dispensación o pacto de la gracia, donde Dios ya no está inculpando al ser humano de pecado cuando ha creído en su Hijo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Que ya no opera lo que sucedía en la dispensación de la ley de Moisés, que fue después que era de la el ley. antiguo pacto. Que era el antiguo pacto. El pacto de la ley. El pacto de la ley. Entonces, cuando no conoces estas dispensaciones, entonces vas y lees algo en las escrituras en el Antiguo Testamento y crees que Dios quiere seguir haciendo lo mismo de la misma manera en este tiempo. Y cuando haces eso, es porque no estás entendiendo la obra de reconciliación que Jesús vino a hacer. ¿Y en qué pacto estamos viviendo? ¿Y en qué pacto estamos viviendo? Ahora, esto es muy interesante, porque el resto de la vida cristiana consiste en aprender cómo manifestar en el mundo físico lo que ya en nuestro espíritu nacido nuevo ya está hecho. Y esto es muy importante, porque cuando no identificas esto, muchos creyentes no experimentan mucho de lo que Dios tiene ya para nosotros. Yo creo que esto es muy importante lo que está platicando mi esposo, porque si tú te puedes pensar, dice la Biblia que Dios destruyó a la humanidad en el tiempo de Noé porque el pecado había aumentado mucho, había mucha maldad. Pero si tú te pones a pensar, yo creo que ahorita en este tiempo hay mucha maldad. Las mismas acciones del hombre en aquel tiempo se ven en este tiempo. No nos vamos a meter en especificar, pero tú puedes estar de acuerdo conmigo que ahorita hay muchísima maldad en la tierra, muchísimas cosas que se están viendo, que estamos viendo. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno.
Y con esto te quiero decir que Dios, aunque es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no actúa de la misma manera hoy que como actuó en el tiempo de Noé. ¿Cuál es la diferencia? Y podríamos decir entonces la diferencia, o Dios no actúa igual con nosotros en este tiempo que como actuó con el pueblo de Israel, cuando Israel estaba siendo guiado por el desierto hacia la tierra de promesa, donde precisamente ahí les entregó los mandamientos, porque Dios ahí en ese tiempo castigaba y había consecuencias por el pecado, y porque ahorita es importante entender que por qué Dios ahorita no está actuando de la misma manera. Y la respuesta es muy sencilla, porque por lo que hablaba mi esposo de las dispensaciones, porque estamos viviendo bajo el pacto de la gracia. Y el pacto de la gracia funciona u opera o se rige por promesas mejores que las que tenía el pacto de la ley. Entonces nosotros estamos bajo el pacto de la gracia, donde Dios entonces en este tiempo a todo el que cree no le inculpa de pecado, sino que le bendice, le favorece, le recompensa, le premia por cuanto hemos recibido y aceptado el pago por nuestros pecados. Y este pago lo hizo Jesús en su sacrificio en la cruz del Calvario hace más de 2000 años por todo el mundo. Y fíjate algo bien tremendo, antes ya vamos a empezar en el tema porque está muy interesante y es corto el tema, pero esto es bien interesante. Jesús murió por todo el mundo. Déjame decirte que Jesús pagó ya por el pecado de toda la humanidad. El problema es que no todos aceptan el pago por sus pecados, y es ahí entonces donde la gente vive todavía arrastrando las consecuencias de sus acciones. Pero nosotros en este tiempo, si tú ves, Dios no está actuando igual, porque las enfermedades, el coronavirus, las tragedias no vienen por parte de Dios, porque Dios está ahorita manifestando todas las bendiciones del pacto, del nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Ahora, una de las cosas sumamente importantes es que la palabra de Dios nos viene a mostrar y revelar esta parte de nuestra naturaleza que es espíritu, porque Dios es espíritu. Y entonces Jesús le dice ¿cómo se llama? A Nicodemo, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y luego tiene un encuentro con una mujer yendo rumbo a Samaria, y se encuentra con la mujer samaritana y le dice a esta mujer que lo que es nacido del espíritu es espíritu, y lo que es de la carne es Nicodemo. Pero la mujer le dice: Dios es espíritu, y él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y entonces viene la pregunta, cuando nosotros no conocemos esto que está escrito en la palabra. Y te digo que no lo conocemos porque nos hemos quedado con la idea de que alma y espíritu es lo mismo. Entonces nos hemos quedado con la idea de que lo que podemos experimentar con nuestros sentidos es lo que me comprueba que Dios existe. Entonces mucha gente, digamos que tiene una sensación que no entiende. Está en un lugar donde se habla de Dios, está una música muy bonita, ¿verdad? Esa música puede tocar tus fibras, ¿sí me explico? De sensibilidad, y a lo mejor se siente tan bonito el ambiente que hasta se te pone la piel de gallina y sientes algo así rico, y entonces tú dices: Dios sí existe, mira, lo puedo sentir. Y entonces estás queriendo comprobar algo que es espiritual con sentidos naturales. Y te tengo una noticia: no está mal que hayas sentido eso, pero eso no es toda la revelación de quién es Dios. Eso es algo solo percibido naturalmente. Y esto es sumamente importante, porque la palabra de Dios viene y nos muestra que somos un espíritu, que hay una obra que ya sucedió en nuestro espíritu, y que ese espíritu puede entrar en acuerdo con nuestra alma, nuestra mente, como a través de la palabra de Dios. Y cuando mi alma y mi mente decide creer lo que dice la palabra, aun cuando no lo haya comprobado con los sentidos naturales, y aun cuando no haya sentido nada, ni que si sentí la presencia de Dios, si no la sentí la presencia de Dios,
No, no, no. Cuando decides creer por encima de si puedes sentir o comprobar con los sentidos naturales, entonces estás tú caminando en la línea del reino espiritual. Amén. Amén. ¿Y cómo tenemos acceso a ella? A través de la palabra de Dios, a través de decidir creer lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ahora, estamos enfrente de dos variantes y este es el estudio de hoy. Hay una realidad carnal y una realidad espiritual. ¿En qué realidad vive la mayoría de las personas? Bueno, obviamente los no creyentes no tienen opción. Ellos todo lo que creen es carnal. ¿Sí carnal natural. Carnal natural o espiritual. Ahora, aquí es muy importante algo. Tristemente, nuestra cultura, al menos en Latinoamérica, cuando oímos de carnal, lo relacionamos con algo pecaminoso y no es correcto. A la luz de la palabra, carnal tiene que ver con lo que se puede comprobar con los sentidos naturales. Por ejemplo, uno habla dicen los italianos, la debilitate de la carne. La debilidad de la carne. ¿Qué tiene la carne de débil? La carne puede percibir frío o calor o temblor. Y todas estas cosas muestran una incapacidad completa del ser humano para enfrentar ese tipo de cosas. Ahora, sin embargo, eso nada tiene que ver con pecado. Yo tengo una noticia. Comemos naturalmente. Degustamos con la boca. Y comer no es un pecado. Se da cuenta que carnal no significa pecaminoso. Pero se ha tan mal usado el término. No, es que anda en la carne. Y luego nos imaginamos que anda por ahí de tingo lilingo. O que anda emborrachándose. O que anda viendo cosas que no debe. Todo lo relacionamos con pecado. Pero Romanos capítulo 8, versículo 6 dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y la palabra muerte significa separación. Como Dios es espíritu, si yo todo lo quiero experimentar carnalmente, ¿qué va a suceder? Que voy a estar separado de la dimensión del espíritu, que también está en mí, porque Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Ya lo vimos en 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, no soy consciente de que tengo una parte espiritual. ¿Por qué no soy consciente? Porque soy consciente solo de lo que compruebo con los sentidos naturales. Entonces, si yo me ocupo de querer comprobar que Dios existe solo a través de lo sensual, natural o carnal, no lo voy a lograr. Tengo que ocuparme ¿de qué? De lo que es del espíritu, que produce vida y paz. ¿Cómo me ocupo del espíritu? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Entonces, un concepto muy importante, tema clave. Carnal significa de los 5 sentidos, sensual o natural. Yo te pregunto, cuando sientes frío, ¿estás pecando? No, ¿verdad que no? No, por supuesto que no. Sentir frío no es pecado. Entonces, pero lo percibes sensual o carnalmente. Entonces vamos a ver la diferencia entre esta realidad carnal, que la mayoría de esas somos muy conscientes, y una realidad espiritual que Dios quiere que tú y yo a través de la palabra seamos conscientes de quiénes ya somos en el espíritu. Lo que dice Filemón 1:6, para que tengamos conocimiento de todo el bien que ya está en nosotros por Cristo Jesús. Ok, un entendimiento. La manera de pensar basada en los sentidos naturales es muerte. ¿Por qué? Porque no me permite conectar con Dios, que es espíritu. La manera de pensar del espíritu produce vida y paz, y eso es muy importante. Entonces, de hecho, el versículo siguiente, Romanos 8:7, dice: la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, y además la carne no se puede sujetar a los principios de Dios.
La tienes que entrenar, la tienes que enseñar, la tienes que disciplinar. Pero si primero no lo has hecho en tu mente y en tu alma, donde la palabra de Dios domine, entonces tu carne no va a aprender a experimentar lo divino. Y entonces la realidad carnal y la realidad espiritual dependen de dos conceptos. La mentalidad. Tú y yo podemos tener una mentalidad carnal porque nuestra mente es puesta en la carne, le permite al alma y a la mente ser dominada solo por lo que puedes ver, oír, oler, gustar y palpar. Y déjame decirte algo, es muy interesante. El ser humano está acostumbrado a tratar de establecer un razonamiento o una lógica. Y la ciencia con la que fuimos formados nos hace pensar que aquello que no se pueda comprobar con lo natural, con los 5 sentidos, no tiene un razonamiento y no tiene una lógica. Te tengo una noticia. Hay una ciencia que Dios ha puesto ya entre nosotros, que es la ciencia de lo espiritual, la ciencia de Dios, el conocimiento de los principios establecidos por Dios en el espíritu tuyo ya están establecidos. Entonces, si tus pensamientos están cerrados solo al ámbito físico, entonces tú no experimentas lo que es del espíritu. Todo esto es una mentalidad carnal, sensual, natural. No necesariamente pecaminosa. No necesariamente pecaminosa. Simplemente está separado del pensamiento de Dios, que es espíritu. Pero te tengo una noticia muy buena. También existe un mundo totalmente espiritual que existe más allá de la percepción de los sentidos naturales. Y tu cerebro y sentidos naturales no lo perciben. Lo que sí lo percibe es tu mente, es tu alma. ¿Cómo lo percibe? Por medio de la palabra de Dios. Y tú y yo podemos creer cosas que no se perciben físicamente, pero se pueden percibir por el espíritu. Mi esposa va a continuar con el tema, sí. Qué importante es poder entender esta parte, porque la clave aquí es el alma. Entonces, el alma puede percibir a través de la palabra el mundo o la mentalidad espiritual de la que está hablando mi esposo, de esta realidad espiritual. Porque recuerda que el alma, está conformada por los pensamientos, el entendimiento, la voluntad, los sentidos, las emociones. Pero parte importante del alma es la mente. De hecho, si tú estás de acuerdo conmigo, toda la lucha o mucha de la lucha que tenemos los seres humanos es en la mente. Por eso Dios insiste en su palabra que renovemos nuestra vida a través de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso el alma es la parte de nuestro ser clave, porque a través de poner la mente en la palabra o la palabra en la mente, dejándola renovar, que eso lleva a la fe, esto va a permitir que nuestra alma pueda percibir el mundo espiritual o la realidad espiritual que ya está dentro de nosotros. Y esto sería tener una mentalidad espiritual. Y déjame decirte que tener una mentalidad espiritual es lo que va a permitir que fluya la vida de Dios que ya reside dentro de nosotros. Dentro de nosotros, en nuestro espíritu, ya está la vida de Dios, ya está todo el bien, ya está la sanidad, ya está la libertad, ya está la vida eterna, ya está la paz, ya está la sabiduría de Dios, ya está el perdón de los pecados, de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Ya está el fruto del Espíritu en nuestro espíritu. Ya está ahí, está la sabiduría de Dios, está la mente de Cristo. Todo esto está en nuestro espíritu. En nuestro espíritu está la vida de Dios. Entonces, para que de nuestro espíritu pueda fluir a las demás partes de nuestro ser, necesitamos tener una mente espiritual. Y esta mente, este entendimiento o esta mente espiritual viene cuando ponemos nuestros pensamientos. Así como
una mente espiritual permite que fluya la vida de Dios que ya está dentro de nosotros. Una mente carnal o una mente natural detiene el fluir de la vida de Dios. Y ahorita en este tiempo es fundamental esto que estamos aprendiendo, porque estamos escuchando tantas cosas que impactan lo natural, que impactan nuestros sentidos, que impactan el alma, las emociones, los sentimientos. Estamos regresando otra vez a los semáforos rojos causados por la pandemia. El miedo empieza a estar en el aire, la incertidumbre. Pero déjame decirte y animarte, porque todo eso espiritual provocado por el diablo, la manifestación se está viendo en el cuerpo físico, pero está dando repercusiones en el alma, porque la gente está teniendo mucho miedo, mucho temor, y de hecho está provocando incredulidad en los cristianos. Por eso es muy importante saber que debemos de llenarnos de la palabra en estos tiempos más que nunca, para que la palabra haga esa transformación, ese cambio, y que nosotros podamos entender y conocer que la vida de Dios, de salud, de libertad, de tranquilidad, de paz, ya está dentro de nosotros, y que lo que necesitamos hacer es dejarla que fluya a través de tener una mente espiritual. Cuando aquí Maurilio hablaba de que la mente carnal produce muerte y la mente espiritual produce vida, cuando dice que la mente carnal produce muerte, es porque el resultado de tener una mente solamente basada en los sentidos, bueno, es que yo tengo síntomas, o yo siento miedo, o yo siento esto, o es que yo creo, siento de esta manera y lo veo de esta forma. Entonces, esa manera carnal o natural de pensar nos va a llevar a tener como resultado, fíjate, tristeza, soledad, amargura, enfermedad, cólera, enojo, pobreza. Aunque estas cosas no son parte de nuestra realidad espiritual, porque dijimos ahorita que en nuestro espíritu ya está la vida de Dios, entonces nosotros tenemos que aprender, como decía mi esposo, a dejar que la palabra discierna, divida lo que es del espíritu y lo que es de lo natural, para que entonces escojamos lo espiritual, escojamos la palabra, y entre más permitamos que la palabra de Dios more en nosotros, entre más palabra de Dios viva en nosotros, menos tristeza, menos dolor, menos manifestación de la enfermedad, menos miedo, menos temor, menos incertidumbre, menos cólera, menos pobreza, etcétera, etcétera. ¿Y sabes una cosa? Dice la palabra de Dios en Juan 6:63, dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sabes que la mente, cuando ponemos la mente en la palabra de Dios, que es espiritual, esto va a producir paz? Ahorita lo que más necesitamos es paz, es saber lo que Dios ya nos ha concedido, es saber que lo que dice la palabra. Si la palabra dice en el Antiguo Testamento, en los Salmos que escribió David siendo un cristiano bajo el antiguo pacto, porque aún no había venido Jesús, él sabía, David sin embargo, sabía que Dios era su pastor y nada le iba a faltar. David sabía que el que habitaba al abrigo del Altísimo moraría bajo la sombra del Omnipotente. Imagínate ahora que tú y yo tenemos la redención, hemos sido comprados, vivimos bajo el nuevo pacto. Entonces, si nosotros ponemos la mente en el Espíritu, que es la palabra, y en la obra terminada de Jesús en la cruz del Calvario, esto va a producir paz en nuestras vidas. Esta es una realidad espiritual. Entonces, qué importante se me hace a mí y se nos hace poder aprender a diferenciar cuál es nuestra realidad espiritual y cuál es la realidad natural. Yo recuerdo una persona que ella decía, esta es una mujer, ella decía algo que a mí se me quedó bien grabado, y desde ese momento aprendí eso, y ahorita con estas enseñanzas se reafirma. Y esa persona decía de algo
Dice, esa es una realidad natural. Pero ella decía, pero tu verdad está en la palabra de Dios. Entonces entiendo que es la verdad espiritual, la realidad espiritual es la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros dejamos que nuestros pensamientos estén siendo dominados por la palabra de Dios, vamos a tener una mentalidad espiritual. Si nosotros dejamos que nuestros pensamientos estén siendo dominados por lo natural, vamos a tener una mente carnal. Pero si nosotros aprendemos a tener una mente espiritual, dice la palabra que Dios guarda en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Esto está en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, si el enemigo quiere venir a decirte, a robarte la paz, pero que esa paz ya reside dentro de ti. Si el enemigo quiere venir a robarte la salud, pero esa salud que ya reside dentro de ti, solo lo va a poder lograr si dejamos que nuestra mente se coloque o se deje dominar por los sentidos naturales, por lo que siente mi cuerpo, por lo que está experimentando, lo que estoy experimentando, por las circunstancias. Pero si yo inmediatamente me voy a la palabra y empiezo a entender que esa es mi realidad espiritual, entonces el diablo tiene que huir. La misma Biblia dice, en Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de nosotros. Y algo también muy importante es, conforme nuestra mente permanezca en Dios, en la palabra, fíjate, esto es algo muy padre. Entre más permanezca nuestra mente en la palabra de Dios, en los pensamientos de Dios, nuestra alma, que es el punto clave de nuestro ser, lo más importante es nuestro espíritu, porque ahí reside la vida de Dios, pero la parte clave de nuestro ser es el alma, porque el alma es la que se renueva y la que hace fluir todo, la vida de Dios. Entonces, si nuestra mente está puesta en la palabra, nuestra alma se va a poner de acuerdo a lo que ya está en nuestro espíritu, y entonces va a liberar la paz de Dios. Y esto es maravilloso, porque lo que Dios quiere que tengamos claro es esto: nuestra alma, ¿sí explico? Y el alma incluye nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, decisiones, voluntad. En otras palabras, el alma incluye la mente y el corazón. Entonces, este lugar es el lugar clave. Este lugar es el lugar clave. En tu mente, tú puedes decidir tomar la palabra de Dios. Amén. Y cuando tu mente permanece en Jesús, entonces, ¿qué está sucediendo? Tu alma se pone de acuerdo con tu espíritu. Amén. ¿Y qué sucede cuando el alma y el espíritu se ponen de acuerdo? Se libera la paz de Dios hacia todo tu ser. O sea, se libera hacia tus sentimientos, emociones, decisión de voluntad, pero también se libera hacia tu cuerpo. Recordamos una promesa de Jesús, Juan 15:7, muy conocida. Si permanecéis en mí. Está hablando de una posición. La posición es quién soy por la obra que Jesús hizo por mí. ¿Quién soy en Cristo? Es una identidad y es una postura. Una postura, una posición, un lugar en el que estás sembrado, parado, en tu posición de tu filosofía, de tu forma de creer, de lo que sabes que eres por lo que Jesús hizo. Ahora, eso es, si permaneces en mí. Pero además de decir que eres de Cristo y que estás en Cristo, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Te tengo una noticia. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces es interesante porque ahí en la mente es donde es tan importante permanecer en Jesús. Amén. En las palabras de Jesús, que las palabras de Jesús nos dominen, que las palabras de Jesús nos guíen, que las palabras de Jesús son las que aquí en el interior, no, por ahí no, esto tampoco, no a esta oferta, no a aquello otro, por las palabras de Jesús. Entonces es maravilloso. ¿Por qué? Porque en el alma o la mente
es como una válvula. Y una válvula tiene dos extremos. Y la mente tiene un extremo que es el cuerpo y otro extremo que es el espíritu. En el espíritu nuestro renovado, el espíritu de Cristo. Acuérdate que Corintios dice, el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Ahora lo que te inspira ahí dentro, en tu ser más interno, en tu espíritu, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo que mora en vosotros, o sea, Dios. Y su pensamiento y voluntad está hecho uno en tu espíritu. Y recuérdate que esto fue sellado, porque cuando hemos creído en Jesús, vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, a morar en nosotros y sella el Espíritu. Amén. Sella el Espíritu. Entonces ese ya no puede el espíritu nuestro pecar. ¿Por qué? Porque es renacido de semilla incorruptible. ¿Y cuál es la semilla incorruptible? Cristo. Cristo. Aparte, ¿sabes una cosa? Cuando uno, esto de permanecer en la palabra de Dios, lo que hace es que las emociones que hay en el alma, porque hablaba Maurilio de que el alma tiene emociones, sentimientos, etcétera, van a ser dominadas por la palabra. Y entonces ahorita el miedo es una emoción, la incertidumbre es una emoción que vienen y quitan la paz que ya reside dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos un problema y estamos poniendo toda nuestra atención en el problema, no, pues que no tengo dinero, no, pues me siento mal, no, pues me está pasando esto, y entonces sabes que cuando estamos invirtiendo toda nuestra manera de pensar y nuestras energías en el problema o en lo que no tenemos, sabes que nosotros mismos lo hacemos crecer. Y entonces esa circunstancia se convertirá en algo muy grande a nuestros ojos humanos naturales, deben ser muy difícil o grande deben ser. Sin embargo, viene un problema, pero yo tomo la decisión de usar correctamente la válvula de mi alma y poner la mente en la palabra de Dios. Entonces lo que va a hacer la palabra de Dios va a ser bloquear esos sentimientos negativos y va a permitir, como decíamos ahorita, que fluya la vida de Dios. Entonces, si algo nos roba la paz de Dios, es porque le hemos permitido a los problemas dominar nuestra manera de pensar. Y esto es muy importante porque tenemos que cuidar ahorita como un tesoro nuestros pensamientos. Y la palabra es viva y eficaz, y es rica, y es espíritu, y es vida, y es salud curativa. Entonces, qué importante es que nosotros pongamos la seriedad y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios en este tiempo tan importante, tan crucial para la vida de los cristianos, tan crucial para la iglesia, que pongamos interés, que pongamos énfasis, que pongamos empeño, que pongamos toda la seriedad a este tema que estamos hablando, para que entonces dejemos todos los días que fluya la vida de Dios que ya tenemos. No, Dios no nos va a dar, ya nos dio todo en Jesús. Dios no nos va a sanar, ya nos sanó. Eso ya reside dentro de nosotros. Por eso es importante entender lo del alma, lo de la mente puesta en la palabra, lo de la mentalidad espiritual, para que podamos dejar que esa vida de salud, esa vida de bienestar, esa paz en todos los sentidos, todo eso empiece a fluir de nuestro espíritu hacia nuestra alma y nuestro cuerpo. Es interesante porque Dios lo que quiere es que tú y yo abramos esa válvula que permite que fluya la paz de Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra. Mi hermano, mi hermana, tu espíritu vuelto a nacer, escúchame, tu espíritu vuelto a nacer permanece en perfecta paz. Amén. Entonces aprovecha esto y sácale beneficio, sácale utilidad.
una tercera parte de ti, si tú verdaderamente has creído que Dios envió a su Hijo Jesucristo, si tú verdaderamente le has recibido en tu corazón, entonces en tu espíritu tú ya fuiste hecho una nueva criatura. Y es importante que tu alma, tu mente, a través de la palabra, viva esa transformación. Y te tengo una noticia: cuando tu alma se llena y permanece en las palabras de Dios y en las palabras de Jesús y se dejan dominar y convencer por ellas, vivir la voluntad de Dios expresada en la forma de toda la ley de Moisés va a ser un resultado, no un intento, un esfuerzo para hacerlo. Al revés, se va a dar en automático, porque cuando tú aceptas y estás en acuerdo con los pensamientos de Cristo, con el pensar de Cristo, con el que obedeció ya toda la ley, y tú decides creer que todo eso ya está dentro de ti, y tú decides llenarte de esos pensamientos, de esa palabra, vivir la voluntad de Dios, va a ser un resultado. Amén. Un resultado. Así es. No un intento, va a ser un resultado. ¿Por qué? Porque ya está en tu espíritu eso hecho. Entonces, ¿dónde vemos esto? Todo está en el alma, en esa válvula que necesitamos dejar que fluya el bien que ya está puesto en nosotros, en nuestro espíritu. Es interesante porque algunos discípulos de Jesús iban a ir a Samaria y se fueron adelante a prepararle lugar al Señor y avisarles. Esto está en Lucas capítulo 9. ¿Y qué sucedió? Que los rechazaron en Samaria. Y entonces vienen con Jesús y vienen ahí muy enojados. Fíjese, su alma, su mente cayó en la trampa del enojo porque no querían que Jesús fuera para allá. ¿Y qué es lo que sucede en ellos? Que se van al antiguo pacto y le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y la respuesta de Jesús es muy contundente, muy, muy contundente. Lucas 9:55, volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. La palabra espíritu ahí es la palabra neuma, que tiene que ver con qué inspiración estás escuchando. Por eso los neumólogos que estudian qué inspira y qué se expira, qué te inspira. Entonces, en su alma y en su mente, ellos estaban oyendo una inspiración que no era la de Dios el Padre. Carnal. Era una inspiración carnal, natural, hasta diabólica, de enojo. ¿Por qué? Pues querían matar a los samaritanos. Y acuérdense que el diablo, el dragón, él es mentiroso y padre de mentira desde el principio y es homicida. Entonces, un siervo de Dios no está llamado a ser un homicida. Iban a decirles que Jesús iba para allá y apenas lo rechazaron tantito y ya querían que Dios matara a todos. Bueno, lo iban a hacer ellos. ¿Por qué? Porque iban a mandar. Fíjese: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Fíjese que el fuego del cielo está disponible para el ser humano con inspiración divina. Pero Jesús está diciendo: hey, momento, ese pacto ya no está operando. Yo he venido para algo diferente. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y bueno, siguieron a otra aldea. Ahora, esto es bien interesante porque tenemos que saber qué nos está afectando. Y tú y yo tenemos que identificar que a veces la trampa para que no fluyamos es ignorancia. El creyente no debe vivir como viven los que no conocen a Dios, la gente perdida, que solo están atrapados en un mundo carnal y físico. Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a ir a esa escritura. Déjame lo pongo aquí en mi computadora. Efesios 4, y vamos a ver el 17 y el 18 para los que anotan. Dice la palabra de Dios: pues esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. La mente que solo piensa lo natural, lo sensual y lo carnal. Wow. Te tengo una noticia. Los incrédulos no usan su mente para percibir verdades espirituales. No puede. Su mente está corrompida. No han sido renovados en su espíritu. Los incrédulos. Ahora mira lo que dice el versículo 18, muy interesante. Estos tienen el entendimiento lleno de tinieblas, entenebrecido. Ellos están ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Y esta ignorancia está
por la dureza de su corazón. Entonces, no estamos llamados los creyentes a Andar vivir como así, ellos. ni andar como ellos. Y lo más tremendo es, amor, que Sí. cuando un cristiano vive como un incrédulo, va a obtener los mismos resultados que el incrédulo, aunque sea hijo de Dios. Y esto es bien importante porque un cristiano lo que tiene en su espíritu y no renueva su mente estudiando la palabra de Dios, entonces obtiene los mismos resultados que el incrédulo, aunque es hijo de Dios y está desaprovechando lo que ya le fue concedido y no está viviendo la vida de Dios que ya está dentro de él por ignorar y por no renovar la mente. Así es. Fíjate, esto que está diciendo mi esposa es muy importante. Ahora, déjame decirte algo que es un proceso que te va a sonar bastante lógico. Si no renuevas tu mente a través de estudiar y meditar, poner atención en la palabra de Dios, si no lo haces, en automático, la mente se va a lo natural. Sí. O sea, a lo carnal. A querer comprobar que Dios existe. Son los que dicen, no, si Dios existe, que se me aparezca aquí. Si Dios, quiero verlo y que me hable y que yo lo vea y que sepa que es Dios. ¿Cómo vas a saber que es Dios si es espíritu, cabezón? ¿Cómo vas a saber si tú no sabes lo que es un espíritu? Ahora, para conocer lo espiritual, necesitas la palabra de Dios. Amén. Es la única manera de conocer quiénes somos en el espíritu. Ahora, ¿qué quieres ser? ¿Dirigido por Jesús? Que es lo que a mí me gusta más. ¿O exhortado a cada rato? Porque como decía mi esposa, siendo creyentes, si tú no meditas en la palabra, no permaneces en la palabra, no vas a la palabra, no te llenas de la palabra, entonces te la vas a pasar viviendo igual que como viven los incrédulos, lleno de temor, en esta pandemia todo asustado. Los creyentes que conocemos la palabra de Dios, que conocemos lo que Cristo ya nos dio, no tenemos temor a morir como los incrédulos. Dice ahí también la carta a los tesalonicenses, nosotros lloramos, pero no como los que no tienen esperanza. Los incrédulos lloran sin esperanza. Les da miedo y están muriéndose del miedo. Todavía no se mueren, ellos están muriendo. Ya están experimentando un sufrimiento. Y nosotros sabemos lo que dice la palabra, lo que dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo y si se acaba este cuerpo carnal, el morir es ganancia, porque me voy a la presencia de Dios. Me voy a seguir disfrutando de la vida eterna. ¿Por qué te digo que seguir disfrutando de la vida eterna? Porque Jesús es muy claro. ¿Sabes qué es vida eterna? De acuerdo a la palabra de Dios, en palabras de Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, dice Jesús, a quien tú has enviado. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces a Jesucristo y lo puedes hacer a través de la palabra de Dios, tú y yo ya estamos viviendo la vida eterna. ¡Qué precioso es esto! Entonces, dirigido por Jesús o exhortado, tú escoges. Fíjate lo que dice Jesús y se los dijo a sus discípulos, porque vivían con el temor de esa percepción errónea en sus mentes, en sus almas. Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quieres estar limpio? Ve a la palabra. La palabra te limpia, te limpia, te limpia, te limpia y te limpia. Y Jesús dice que la palabra ya nos ha limpiado. Amén. Ya nos ha limpiado. Y esa palabra es la que Jesús quiere que permanezca en nosotros, que ahorita vimos en Juan 15:7. Porque eso me ayuda a mí a permanecer en Jesús. Y entonces pido lo que sea y va a ser hecho. Ahora, conocer a Dios es esencial. Sin embargo, es muy importante entenderse para que pueda ser útil. ¿Por qué? Porque sin el entendimiento tú no puedes liberar la vida que está en ese conocimiento. Cuando el entendimiento de un creyente se entenebrece, está exactamente igual que un incrédulo. Mi esposa decía ahorita, si un cristiano vive como un incrédulo, va a tener los mismos resultados que ellos. ¿Cuál? Una muerte. Y Dios quiere que tú y yo seamos Una vida natural, carnal. el resultado de la palabra de Dios en nosotros, de la obra de Jesús en nosotros. Que Filemón nos dice, que conozcamos todo el bien que ya está en nosotros. ¿Cómo? El que Cristo Jesús ya puso en nosotros. Por eso la oración de Pablo ahí en Colosenses 1:9 es
que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, ¿y cómo conozco eso? Conociendo a Jesús. ¿Cómo conozco a Jesús? Conociendo la palabra. ¿Y qué me revela la palabra? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Y quién soy yo en Jesús? Amén. Entonces, los creyentes que tienen la palabra como fundamento no se dejan dominar por las emociones, porque las emociones son carnales. La fe en la palabra de Dios es la máquina que dirige la vida de un creyente. Qué tremendo está esto. Y tú lo ves, Jesús lo tocó con Tomás. Le dijeron los discípulos, ahí en Lucas 20, al Señor hemos visto, Tomás. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, en su costado, no creeré. Lucas 20:25. Fíjate qué interesante. Los sentimientos no deben ser el cabuz. Los sentidos naturales no deben de ser lo que dirige tu vida, la vida de un creyente. Fueron diseñados para seguir lo que se piensa, pero no para dirigir el camino. Luego le dijo Jesús a Tomás en el versículo 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y lo que sigue es tremendo. Y no seas incrédulo, sino creyente. En otras palabras, los sentidos naturales nos hacen ser más incrédulos que creyentes. ¿Qué me hace ser creyente? La palabra de Dios. ¿Estás escuchando? ¿Qué me hace ser creyente? La palabra de Dios. Romanos 17. La fe, la confianza en Dios es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y esto es tremendamente maravilloso. Aunque los sentidos también, no todos los sentimientos, son malos. Hay sentimientos también que son buenos, como el amor, es un sentimiento también. Pero el problema aquí con los sentimientos es que la mayoría de las personas llegan al punto en que se dejan dominar por los sentimientos. Y aquí es donde nosotros debemos aprender a tener el equilibrio y el balance para que podamos entender y conocer a través de la palabra cuál es la vida de Dios que ya mora dentro de nosotros y la dejemos fluir sin que nada esté estorbando, que podamos beneficiarnos de todo el bien que ya el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces los sentimientos sí fueron diseñados para, fíjate, los sentimientos fueron diseñados para que sigan lo que pensamos. Entonces, si pensamos naturalmente, a esos pensamientos naturales les van a seguir los sentimientos que van relacionados con esa manera de pensar. Pero si nuestros pensamientos son en la palabra de Dios, entonces a esos pensamientos espirituales le van a seguir los sentimientos correctos de poder perdonar, aunque nos hayan hecho lo que sea, poder amar aún a nuestros enemigos, poder poner la otra mejilla. Todo esto se desencadena, todo esto es la vida de Dios, parte de la vida de Dios. Todo esto se va a poder desencadenar cuando nuestra mente nuestros pensamientos es lo que va haciendo que caminemos, y nuestros sentimientos van a seguir nuestros pensamientos. Y no al revés, que entonces nosotros nos estamos dejando dominar por los sentimientos, cuando debe de ser que el sentimiento debe de seguir nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos están basados en la palabra de Dios, ahora esto es un proceso, esto es un ejercicio diario. No, Pablo mismo decía, no que yo lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Entre más palabra de Dios haya en nosotros, menos cosas negativas y menos sentimientos incorrectos va a haber en nuestra vida. Entonces, les animamos a que le permitamos a Dios, que permitamos que la palabra de Dios empiece a gobernar, a transformar, a renovar nuestra manera de pensar. Y déjame decirte algo extraordinario. Dios es tan maravilloso y tan lleno de misericordia, y estamos viviendo bajo el regalo de la gracia y de la justicia,
que tú vas a la palabra y sin que te des cuenta, la palabra obra, la palabra funciona porque es viva y eficaz y tú no te vas a dar cuenta cómo, pero tú vas a empezar a ver los cambios en tu vida. Pero aquí lo importante es qué tanto interés, qué tanta valor, interés le damos a la palabra de Dios. Entonces les animamos, no sé si te quieres agregar algo más, amor. En esta parte que mi esposa dice, o sea, sentimientos no equivale a pecado. No. Esto hay que tenerlo claro, porque la misma palabra de Dios nos revela que puede haber sentimientos No y emociones necesariamente. correctos. Ajá. En 1 Pedro 3:8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, y mire qué sentir sí es correcto que esté en nosotros, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por bendición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Este tipo de sentimientos son correctos, son buenos. Hay otra escritura que también creo que probablemente nosotros hemos oído, escuchado por aquí. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y ahí habla de cuál fue el sentir de Cristo. Siendo en forma de Dios, no se aferró a ser como Dios, como algo a que aferrarse, sino se despojó. Del sentimiento del que hablaba mi esposa, es el tipo de amor, ese amor ágape y divino, ¿sí me explicó? Pero que Dios lo tiene dando un valor equilibrado y correcto al ser humano, lo ama Él de una manera equilibrada y correcto. Dios no se pierde en idolatría con el ser humano. El ser humano puede malentender y puede adorar algo, porque el ser humano fue creado para adorar. Pero lo interesante es que cuando tú adoras a Dios, cuando tú lo conoces de acuerdo a la palabra, lo vas a adorar equilibrada y correctamente. Y entonces tú estás siendo del mismo sentir que Dios tiene para contigo. Es un amor de equilibrio perfecto. Y esto es interesante porque este tipo de sentimiento es bueno, correcto. Es el que hubo en Cristo. Es el que le llevó a obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, este sentir de Cristo de ser compasivos, misericordiosos, siempre bendecir, está bien que esté en nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo lo adquirimos de Cristo. ¿Y sabes cómo lo adquirimos? A través de la palabra de Dios. Amén. Renovando nuestro entendimiento. Y es tan importante que tú y yo tengamos esto claro. Dios nos llamó a no quedarnos en una realidad carnal, sino vivir una realidad espiritual. ¿Para qué? Para que se manifieste todo el bien que ya está en nosotros. Amén. En Cristo Jesús. Dejemos fluir la vida de Dios que ya está dentro de nosotros hacia todo nuestro ser. El próximo jueves vamos a ver un tema interesante, no te lo pierdas. Se llama Justo y Santo, el próximo tema del próximo jueves. Así es que ve apartando la cita para que sigas con este estudio tan interesante de espíritu, alma y cuerpo. Buenas noches, familia, nos despedimos y saludos para todos. Bendiciones. Bendiciones. Shalom.